Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Estamos transmitiendo desde Cunduacán, Tabasco, para cada uno de ustedes. Y mientras yo estoy dando los saludos, ¿verdad? En esta noche, también le agradezco al Señor por su misericordia, por su bondad, hermanos, y por darnos esta oportunidad. También al mismo tiempo estoy pues buscando compartir esta transmisión con los hermanos de la iglesia y con aquellos, ¿verdad?, que deseen estar en conexión con este tema de esta noche. Le damos gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, hermanos. Damos gracias al Señor también por la vida de la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, quien está con un servidor, y pues Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Oramos en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Te bendecimos, mi Señor, te damos todo honor y todo señorío. Toda la majestad es tuya, toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Por lo tanto, Dios mío, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado. Háblanos, danos palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Ministranos, y también te suplicamos que envíes de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, haciendo un pequeño recordatorio de lo que hemos hablado en esta semana, tenemos que el tema ha sido cree. Más que un tema, es una administración, es un llamamiento, hermanos, a que volvamos otra vez a creer, que le creamos al Señor. En los tiempos de Jesús, como el mismo Señor dijo, había muchas viudas, pero solamente a algunas fue que se le manifestó el brazo del Señor, como en el caso de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Que habían muchas otras en Jerusalén, en Israel, pero el Señor se manifestó a una viuda de otro lugar. El Señor honra la fe de aquellos que confían en su palabra y que están dispuestos, ¿verdad?, a mantenerse fieles al Señor. La palabra creer, hermanos, hemos estado hablando esta semana que la palabra creer viene de por lo menos tres palabras, una hebrea que es amán y otras dos, una de ellas es pisteuo y la otra es pistis, y encontramos pues una gran riqueza en esta palabra, porque creer, hermanos, no solamente es un asentamiento o asentimiento mental, no es solamente sí creo, sino que creer, hermanos, es estar firme, ser fieles, ser leales, es confiar, es encomendar al Señor nuestro bienestar, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, es tener convicción en la palabra, es permanecer, es estar quietos en el Señor. También dentro de todo lo que implica esta palabra creer, significa moralmente ser genuino o certero. También tiene que ver con estabilidad, con seguridad, con tener fe en una persona y con respecto a su palabra. Tiene que ver con guardar, hermanos, también, que tiene que ver, que guardar en la Biblia es obedecer, ¿verdad? Cuidar de que aquella palabra quede en su corazón o en su espíritu. Y también, hermanos, de esa palabra creer proviene la palabra creyente. Creer, por eso, ¿verdad?, los que decimos que creemos en el Señor, entonces tenemos y debemos ser creyentes, mis hermanos.
Vamos a entrar de lleno a los textos que hablan de la fe o de creer. Hemos hablado esta semana todos acerca de ello, hermanos, y yo espero, ¿verdad?, resultados en el espíritu y en la vida de cada uno de los hermanos de la congregación y de todo aquel que desee recibir esta palabra en su corazón. Lucas capítulo 24, verso 25, dice: entonces él les dijo: oh insensatos. Fíjese, esa palabra, oh insensatos, hermanos, nos habla de, en la Biblia al día se traduce oh torpes. Mire qué tremendo. La Dios habla hoy en la versión 2002, dice faltos de comprensión. Qué tremendo eso, hermano. Y en la Biblia, lenguaje sencillo, lo dice un poco más brusco. Tan tontos son ustedes, le dice a los discípulos. Wow. Entonces, hermanos, estos son enemigos de la fe. Hay dos enemigos en este texto de la fe. Y es, hermanos, lo primero, la insensatez. Cuando una persona es torpe espiritualmente, puede ser muy inteligente en la vida, ¿verdad?, en otras cosas, y sin embargo ser torpe en lo espiritual. Faltos de comprensión, que no comprenden la palabra, no la comprenden a la plenitud. Y luego de eso dice: tan tontos son ustedes. O sea, el Señor, de acuerdo a estas versiones, está llamándole la atención, hermanos, está atacando la insensatez, ¿sí? Y muchas veces para erradicar algo de una persona hay que identificarlo, ¿me entiende? Una persona que es alcohólica y que no identifica o no reconoce que es alcohólico, no va a poder salir nunca de ello, porque no está reconociendo el problema. Pero de igual manera, el que tiene insensatez en su corazón y no lo reconoce, hermanos, no podrá salir de eso, de esa torpeza, de esa actitud tonta. Pero eso es tremendo, porque la insensatez es un enemigo de creer. Si queremos creer, debemos hacer a un lado la insensatez. Y le dice: oh insensatos y tardos de corazón, le dice. ¿En qué contexto está diciendo esto el Señor? Bueno, mire, esto el Señor lo dice cuando resucita, porque ellos no entendieron. Y dice: tardos de corazón es lentos. Lentos. La Dios habla hoy, traduce, dice: les cuesta creer. O sea, son lentos para creer. La Biblia Kadosh dice: sin ninguna disposición. O sea, hay gente que pone en su WhatsApp disponible. ¿Ah? O sea, estoy a sus órdenes. Pero hay gente que está indispuesto. ¿Indispuesto a qué? No están disponibles para creer. Todo lo ponen en tela de duda. Todo lo rechazan el creer. Son lentos para creer. Les cuesta creer. No tienen la disposición para creer. Entonces, esos son dos enemigos de la fe: la insensatez y la tardanza del corazón, la lentitud para creer. Amén. La falta de disposición para creer. Entonces el Señor le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No creían en todo lo que los profetas habían dicho acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí está tremendo, hermano, porque está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando, hermanos, de los profetas. Pero también la Biblia habla de Moisés. Entonces, hermanos, mucha gente no cree
cree que el Antiguo Testamento es solamente, hermanos, algo como que ya pasó de moda, pero no, hermano, no, porque ahí se encuentra la ley y los profetas. Entonces hay mucha gente que es insensata y es tarda de corazón para creer en la palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento. Aquí habla de los profetas, pero más adelante vamos a ver que también el Señor dice que hay que creer en todo lo que dice la ley, en lo que dice Moisés, en lo que dicen los profetas en este caso, pero interpretado correctamente. Porque la ley y los profetas hablan de Cristo, hablan de la salvación que fue revelada, hermanos, a estos hombres para que nosotros hoy alcanzáramos también de esos beneficios. Ok, bien. Veamos entonces San Juan capítulo 1, verso 50. En la Biblia al día, respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Le dice: cosas mayores que estas verás. En este texto, hermano, en lo personal, yo veo que los que creen evolucionan. Los que creen se le abren sus ojos y comienzan a evolucionar. El Señor le dice a Natanael, porque aquí está Natanael, hermano. Le dice: antes yo te vi cuando estaba sentado debajo de la higuera. Yo te conocí, te vi. Entonces Natanael reconoce a Jesucristo o a Jesús como el Mesías esperado. Y creyó a lo que el Señor, creyó en el Señor en ese momento. Y el Señor entonces le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Imagínense, solamente fue una, ¿cómo decirlo? Como la manifestación del don de ciencia, ¿verdad? Que el Señor lo vio por medio de la manifestación del don de ciencia. Y entonces Natanael cree en Jesucristo por la manifestación de un don espiritual. Entonces el Señor le dice: ok, porque te dije eso, creíste. Mira, como tú tienes esa capacidad, o tienes ese corazón de creyente, crees, cosas mayores que estas vas a ver. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor, hermanos, hace que aquellos que creemos evolucionemos, crezcamos, nos desarrollemos. Y entonces ya no solamente vamos a ver, hermanos, digamos así, manifestaciones leves de la presencia del poder de Dios, de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, sino que vamos a ver, hermanos, muchas cosas mayores que esas. El Señor lo dijo. El Señor le dijo a los discípulos: mayores cosas que estas haréis vosotros. Entonces Natanael, hermanos, aquí fue de alguna manera bendecido, sus ojos se abrieron, el Señor abrió, más que abrirle en ese momento, es como si el Señor lo hubiese capacitado, como si el Señor lo hubiera hecho dispuesto, no sé cómo decir, activado. El Señor lo activó para mayores cosas. Entonces yo le invito, amado hermano y hermana, a que crea. Si usted cree en las manifestaciones del poder de Dios, en los dones del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo, entonces, hermana y hermano,
vamos a ir viendo cosas mayores, más y más y más. El Señor comenzó haciendo milagros, ¿verdad? Haciendo en la boda de Caná, dice la Biblia que Él convirtió el agua en vino. Y los discípulos se asombraron. Y así fue creciendo, ¿verdad? Fueron creciendo los milagros hasta que llegó el milagro más grande que el Señor hizo, y fue la resurrección. De manera, mis hermanos, que fueron viendo cosas mayores. Entonces, cada uno de nosotros debemos permitirle al Señor, hermanos, que catapulte nuestra fe, que catapulte nuestra confianza en Él, y podamos, hermanos míos, creer en su palabra completamente. Amén. Bien, entonces miren, déjenme que estoy aquí haciendo unos arreglos para poder ver lo que dice la computadora y ver los comentarios que la hermana Olga hace, y también verle a usted, que por cierto le saludamos esta noche. No sé quiénes son los hermanos que están conectados. Hermana Olga, ¿no se ve ahí? Sí, la hermana Rosario, la hermana Aniluz. Aleluya, hermana Rosario, Dios le bendiga. Me da gusto y me gozo mucho de que estén ahí conectados en esta noche. Amén. Entonces creamos, hermanos, creamos. Vamos a pasar a otro texto. San Juan capítulo 2, verso 22. Dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mire qué tremendo. Cuando el Señor resucita entre los muertos, sus discípulos, el Espíritu Santo les recuerda que el Señor había dicho que iba a resucitar, que no se iba a quedar entre los muertos. Entonces, por el poder, el milagro, la manifestación gloriosa del Señor por medio de la resurrección, la gloria que salió de su resurrección, hermanos, los discípulos creyeron a la Escritura. Y cuando hablamos de creer a la Escritura, estamos hablando, hermanos, de creer en la ley y los profetas. Porque la ley y los profetas hablaban de Jesús. Cuando se hablaba del Cordero Pascual, se hablaba de Jesús. Cuando se hablaba de la roca que los acompañó en el desierto, se hablaba de Jesucristo. Cuando se hablaba, hermanos, del maná del cielo, era Jesucristo del que se hablaba. Cuando se hablaba del día de reposo, del Shabbat, se estaba hablando de Jesucristo. Eso muchas iglesias, incluso religiones muy creyentes pues en la palabra, hermano, no entienden eso. Pero los discípulos captaron y entonces creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí hacen una diferencia. La Escritura, hermanos, es el Antiguo Testamento. Amén. Y las palabras que Jesús había dicho, hermanos, son ya las que se encuentran acá en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué debemos creer? En las Escrituras y en el Nuevo Testamento. Debemos creer en la Biblia, porque la Biblia, hermanos, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La Biblia, amados hermanos, dice la Biblia que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. La Biblia, hermanos, es palabra de Dios, es espada de dos filos. La palabra de Dios, hermanos, es maravillosa. Entonces, si usted ha creído en Jesucristo, crea la palabra, créale al Señor todo lo que dice su palabra, y el Señor va a manifestarse de una manera poderosa. No solamente el Señor resucitó y manifestó su gloria ahí, sino que también nosotros, si creemos, vamos a resucitar juntamente con todos aquellos que han creído en el Señor. Amén. Avanzamos.
San Juan capítulo 5, verso 46, dice la palabra de Dios. Porque si creyeseis a Moisés, ahí está lo que le decía, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, lo que hablamos hace rato, ¿verdad? Hay debemos creer en las escrituras. Debemos creer en las escrituras. A ver, déjenme regresarme tantito. Bueno, ya. Debemos creer en toda la palabra de Dios. En todo. Si alguien decía, yo creo en el Antiguo Testamento, pero no creo en el Nuevo Testamento, pues está mal. Si alguien dice, ok, sí creemos en el Antiguo Testamento, pero no es nuestra regla de fe, no es tan importante como el Nuevo Testamento. No. Que eso es una equivocación. ¿Por qué, hermanos? Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento, de alguna manera son un matrimonio. No hay Nuevo Testamento sin un Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento no tendría valor si no existiera el Nuevo Testamento. Entonces, toda la palabra de Dios es útil, es inspirada. Amén. Por lo tanto, si creemos en Jesucristo, debemos creer en la ley y los profetas. Bien o correctamente interpretado. Amén, hermano. Así que si alguien le dice, mira, aquí vamos a creer nada más en el Nuevo Testamento. No, toda la Escritura. Que alguien no lo entienda, ya ese es otro rollo, ¿verdad? Porque debemos pedirle al Señor que nos explique, al Espíritu Santo, que nos explique la palabra. Ok, pasamos entonces a San Juan capítulo 3, verso 12, hermano. Fíjense, hermanos, que creer es, de alguna manera, es un proceso. Creer es un proceso, ¿no? Que comienza cuando entregamos nuestra vida al Señor y el Señor pone una medida de fe. Y entonces empezamos nosotros a desarrollarnos. Creer es un proceso. Y fíjense que ese proceso comienza de lo conocido hacia lo desconocido. A ver si me explico. Dice el Señor en San Juan 3:12, hablando con Nicodemo. Imagínense, el Señor le estaba hablando a Nicodemo del viento, le estaba hablando del nacimiento, le estaba hablando, hermano, de cosas espirituales, pero que las estaba enseñando alegóricamente, las estaba enseñando con figuras terrenales. Y Nicodemo no agarraba la jugada, no entendía, ¿sí? No entendía. De manera que el Señor le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, mis hermanos, aquí hay algo importante y necesario que nosotros debemos entenderlo. La fe se debe desarrollar, pero va de lo conocido. El Señor nos habla con cosas que conocemos. Por ejemplo, habló del reino de los cielos y dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos y le dejó todo su rancho y todo a sus siervos. Y empieza a explicarle al Señor cosas celestiales o espirituales, pero que se las explica con términos terrenales. El Señor habla del viento y lo aplica al Espíritu Santo. El Señor habla de agua y lo aplica a la palabra, espada. O sea, parte de lo conocido hacia lo desconocido. Entonces el Señor dice que aquí en este texto yo entiendo que el Señor está diciendo,
Debes entender y creer lo terrenal que te estoy explicando para que entonces puedas entender lo celestial. Ok, vayamos a lo siguiente. San Juan 3:36. Dice la Biblia, Reina Valera 1960, en la parte de arriba: el que cree, esa palabra es pisteuo, tener fe. El que tiene fe en el Hijo tiene vida eterna. Pero, mire cómo dice San Juan 3:36, pero el que rehúsa creer, y esa palabra, hermanos, que traduce la Reina Valera como creer, no es la misma pisteu, sino que acá es apeiseo, y apeiseo es no obedecer, es ser rebelde. Entonces mire cómo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa obedecer, el que es rebelde, no tiene vida en el Hijo, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Me explico? Miren la traducción que se hicieron ahí, como dice mi apóstol. Pues yo no soy, ¿verdad?, traductor, no soy ni hebreo, no, yo por los diccionarios. Pero esto coincide cómo lo traduce la Biblia lenguaje actual. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y eso es creer, pisteuo. Pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Entonces, hermanos, creer implica obediencia. Si crees, obedece. Si no crees, no te podemos obligar a creer, a obedecer. A nadie, hermano, se le puede obligar a obedecer. A nadie que no quiera obedecer se le puede obligar. Pero cuando alguien ha creído y su fe está viva, su fe está, hermanos, fuerte, esa persona obedece. Amén. Entonces la fe nos va a llevar a la obediencia. Por eso le digo, hermano, cree. Porque creer trae muchos beneficios. Creer nos lleva a dimensiones, hermanos, que nosotros desconocemos. Pero primero debemos creer y obedecer. Vamos, voy un poquito a prisa, porque fíjense que andamos un poquito, bueno, no un poquito, muy contentos. Hoy llegó mi hijo, o nuestro hijo, pues, el varón de la casa, y pues llegó con su esposa y su niña. Estos días van a estar por acá, por Tabasco. Bueno, continuamos entonces. San Juan 4:46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Hermanos, era un oficial del rey. Y dice entonces, verso 48, entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hermanos, ¿a qué hora le dijo esto? Le pidió esta ayuda el oficial del rey. A las 7 horas. Eso dice la Biblia, a las 7 horas. Y entonces se fue aquel hombre y se encontró que venían los siervos y le dijeron: amo, señor, le dijeron al rey, al oficial del rey, le dijeron: tu hijo vive. Y le preguntó: ¿y desde qué hora empezó a mejorar? Desde pongámosle a las 7 horas, le dice. Y se acordó que a esa hora Jesús le había dicho: ve, tu hijo vive. Entonces, hermanos, pero el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fíjense qué tremendo. El hombre creyó la palabra. Era un hombre que estaba bajo autoridad.
como aquel soldado, aquel centurión romano. Estos hombres creían por la palabra solamente. Entonces nosotros, hermanos, debemos creer por la palabra. En esta noche yo voy a declarar una palabra de sanidad, de liberación, de bendición sobre tu vida. Solamente créela. Ahora mismo recíbela en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe sanidad en tu cuerpo, recibe liberación, recibe bendición de parte de Dios en tu vida, y que el Señor prospere todo lo que emprendas en el nombre poderoso de Jesucristo. Recibe esa palabra. Si estás enfermo, sé sano. Si estás pasando por momentos de dificultades, en el nombre de Jesús, recibe fortaleza, y que el Señor pelee tus batallas en el nombre de Jesucristo. Cree esa palabra, hermano. Si crees en la palabra, está hecho. San Juan 6:64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¡Wow! Eso está tremendo, ¿no? El Señor sabe quiénes no creen. El asunto es que están entre nosotros. Hay algunos de vosotros, dice, que no creen. Y Jesús sabe quiénes son. A lo mejor yo, ¿verdad? Estoy, ¿cómo decirlo? Se me van algunas palabras. A lo mejor yo estoy haciendo alarde de mucha fe y en realidad no tengo fe. A lo mejor yo digo, hermano, vaya a Cristo y dígale que el Señor le sane, pero tal vez alguien ha orado, ¿verdad?, al Señor y le ha pedido al Señor que le sane, y al mismo tiempo va con los médicos y reciben la salud. Y esa persona tiene fe, cree, porque puso en primer lugar al Señor. Amén. Y hay otros que dicen, no, yo aquí hasta que el Señor me sane. Si no, no tengo fe, y tal vez no tenga fe. Entonces, hermanos, esto es importante, porque nosotros como iglesia debemos creer en la palabra del Señor. Vayamos avanzando un poquito más. San Juan 7:5. Mire qué tremendo, hermanos. Esto me llamó la atención mucho. Pero dice San Juan 7:5: porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. La traducción lenguaje actual dice: dijeron eso porque ni siquiera ellos le creían. Le dijeron al Señor: haz milagros para que la gente te crea. Y entonces, hermanos, ¿pero por qué le decían eso? Porque no creían en Jesucristo. ¿Quién no creía? Sus mismos hermanos. Hermano, perdón, lo que voy a decir está fuerte, tal vez, digo yo, no sé. Pero no es entonces de asombrarse o de maravillarse de que a veces la misma familia no crea en el ministerio de algún hermano, de alguna hermana. Hay gente que hasta los mismos de la familia no creen que el Señor perdonó tus pecados y te levantó o te restauró. Ellos no creían en Jesucristo y eran sus hermanos de carne. Ahora, miren lo que pasa después, hermano. Mateo 13:35. ¿Quiénes eran esos hermanos? Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hermano, aquí no son sus primos, porque el catolicismo dice que hermanos tiene que ver con parientes. No. Aquí la palabra es literalmente hermanos de carne. Eso quiere decir que María tuvo más hijos. Tuvo hijos e hijas. Entonces, pero entre los hijos varones tuvo a Jacobo, a José, a Simón y a Judas. Y este es Jacobo y ese Judas fueron dos de los que no creían en el Señor, que no creían en Jesucristo. Pero mire, acá en Judas capítulo 1, verso 1, que este libro lo escribió el hermano del Señor Jesucristo. Y miren qué tremendo lo que pasa aquí, hermano. Judas, cuando empieza a escribir su epístola, dice:
siervo de Jesucristo. Ni siquiera se puso a la par del Señor y dijo, Judas, hermano de Jesucristo. Sino que dijo, Judas, siervo de Jesucristo. ¿Eso qué significa? Que ya Judas había creído. La palabra que el Señor había predicado les había llegado en algún momento y se habían convertido y ahora eran apóstoles del Señor. Eso está tremendo, hermano, porque estos, Judas y Jacobo, no estaban entre los 12 apóstoles. Entonces quiere decir que este Judas viene siendo un apóstol del Espíritu Santo. Pero él dice, yo soy siervo de Jesucristo. No se pone como hermano de Jesucristo. Y luego dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Hace la diferencia. De Jacobo soy hermano, pero de Jesucristo soy siervo. Ya creí. Por eso cree, hermano. Cree. Y luego dice acá, ahora vamos a ver a Santiago. Santiago, la palabra Santiago o el nombre Santiago también es Jacobo. Anótelo. Santiago es sinónimo, nombre sinónimo de Jacobo. ¿Ok? Jacobo o Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Los que no creían, creyeron. Los que no creen hoy, crean. Crean, hermanos, y el Señor le va a llevar a niveles que no sospecha que el Señor puede llevarle. Esta noche, en el nombre de Jesucristo, vengo pidiendo al Padre que venga espíritu de fe y que usted crea, que creamos todos. Porque cuando venga el Señor va a escoger de entre el pueblo de Dios a los que han de ser arrebatados. Y los que han de ser arrebatados son aquellos que tienen fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en ti? Cree, hermano. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, te suplico, mi Dios, que ministres la vida de mis hermanos y mis hermanas. Cada uno de ellos tiene la necesidad, mi Dios, de recibir tu palabra. Por favor, Padre, que ninguno la rechace. Que esta palabra, Señor, sea escrita en sus corazones. Que esta palabra llegue al espíritu, al alma. Que vaya, Señor, al corazón y a la mente y se irrigue por todo nuestro cuerpo. Y que nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, todo, Señor, camine, hable, actúe, oiga, vea en fe, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bien, mis hermanos, pues en esta noche les saludamos a todos. No sé qué otro hermano esté conectado, la hermana Olga, si lo puede ver. Hermana Oralia. Ok, hermana Oralia, Dios me la bendiga. Hermano Estuardo, también Dios me lo bendiga. Ramiro Estuardo. Hermano Ramiro Estuardo. ¿Y qué otro hermano? Nada más. La hermana Aniluz, la hermana Rosario, Dios me la bendiga, hermanita. Les amamos, seguimos orando por ustedes. Vamos a continuar adelante. Amén. Que el Señor les bendiga. Mañana, Dios lo permita, estaremos, hermanos, aquí en este mismo lugar. Estamos hablando en el discipulado del tema de la autoridad espiritual. Es importante que usted y yo nos conectemos y recibamos ese discipulado. El discipulado, hermanos, es algo que debemos valorar porque nos garantiza nuestro crecimiento por medio del estudio de la palabra. Que Dios les bendiga y que pasen buenas noches.